Listo, Oscar, ya puedes empezar. Listo, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Y ven todo? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces la idea de hoy es revisar sinovitis billonodular pigmentada. Entonces, esto es una rara enfermedad proliferativa de características benignas que se origina en la articulación sinovial, en la bursa sinovial y en la vaina del tendón. Esta típicamente se presenta como un proceso monoarticular, siendo pues la articulación de la rodilla la más prevalente, seguida de la cadera, el tobillo, el hombro y el codo. Se reportan en la literatura casos raros de transformación maligna, sin embargo, pues estos son raros y escasos. Entonces, hablando un poquito de la historia, entonces el primer caso documentado se cree que fue en 1852, cuando Chassaignac informó que varias lesiones en las vainas de los tendones flexores de los dedos, y en 1941 Jaffe y colaboradores establecieron pues la terminología que conocemos actualmente como sinovitis billonodular pigmentada. Luego esta definición fue ampliada por otros autores para definir pues dos formas principales como la localizada y la difusa. Y en el 2007, Rubin, otro autor, sugirió que la sinovitis billonodular pigmentada de origen localizado y otro que era el tumor tenosinovial de células gigantes se unificaran como un único diagnóstico, ya que pues su presentación histológica era muy similar, entonces pues dio la recomendación de que fuera una única entidad. Sin embargo, pues en la literatura en algunas ocasiones podemos encontrar que se usa pues de manera indistinta, aunque pues podemos ya desde ya hablar que las características del tumor tenosinovial de células gigantes se encuentra pues extraarticular, y cuando ya hablamos de la tipo localizada, de la sinovitis billonodular pigmentada localizada, pues esto ya hablamos de un proceso intraarticular. De allí podemos empezar ya a diferenciarlo. Entonces, esto como epidemiología se presenta entre 30 y 40 años, con una incidencia estimada de 2 a 8 casos por millón por año en la población general. Y algunos autores reportan que hay alguna tendencia en el predominio masculino, sin embargo, otros hablan de que no hay una diferencia entre sexos. No existen datos actuales sobre la incidencia en niños, pero se estima que es sustancialmente menor que en la población general. Con respecto a los datos de América Latina, pues son muy pocos casos reportados. Un artículo hablaba que solamente había en los últimos 10 años unos reportes de 8 pacientes en Brasil, 5 en Argentina, 2 en Chile y solamente había un reporte en Colombia. Pues por lo que no tenemos muchos datos a nivel de América Latina. En su etiología, pues inicialmente se empezó a hablar de la sinovitis billonodular con una publicación de la etiología de la sinovitis, con una publicación en 1999, cuando Shio y colaboradores publicaron pues en un estudio en el que encontraron 19 pacientes con la presentación localizada y 16 pacientes con la presentación difusa. De estos encontraron que el 58% pacientes de la localizada y el 75% de los pacientes en la presentación difusa mostraron aberraciones cromosómicas clonales. De allí que empezaban a descartarse otras teorías previas en las que se hablaba que tenían una etiología de tipo inflamatorio, y de aquí pues empezaron a hablar más de un origen neoplásico. Igualmente, pues muchos de los pacientes en estos estudios encontraron que tenían un reordenamiento cromosómico de 1p11-13, lo que sugiere pues que era una transformación neoplásica y descartaba pues ya el origen traumático e inflamatorio. Otros autores como Nilsson y colaboradores encontraron que el cromosoma 2q35-37 también se presentaba como una translocación más común en estos pacientes, y otros estudios mostraron también que las trisomías en los cromosomas 5 y O7 también pues hablaban de un origen de tipo neoplásico. Más recientemente pues otros estudios han hablado como el factor estimulante de colonias y el gen COL6A3 pues han jugado un papel en el desarrollo de estas patologías. Igualmente la expresión del receptor del CSF1, que es el receptor pues, de la tirosinquinasa, se ha encontrado también como un importante factor pues, de su etiología, y de allí que también se han instaurado nuevos manejos en el protocolo pues, de tratamiento direccionados específicamente a la expresión pues, de este receptor.
Hablando entonces específicamente ya de la sinovitis billonodular pigmentada de tipo localizado, esta se presenta en pacientes entre 30 y 50 años de edad, con una mayor frecuencia en las manos, seguida por ya la presentación en las articulaciones grandes como la rodilla y el tobillo. Esto se va a presentar como una articulación inflamada, pero característicamente sin dolor. Esta presentación pues se puede dar como un cuadro clínico de larga data en el que el paciente pues ha notado los cambios de volumen de la rodilla, por ejemplo, que sería pues la más característica. Sin embargo, pues esto es de larga data y nunca ha generado pues algún dolor. Algunas veces consultan, nos hablan los artículos cuando este edema ya genera problemas con respecto a rangos de movilidad, y allí pues sería su causa de consulta más frecuente. Entonces, como hablamos, pues esto sería un hallazgo incidental en el que pues encontramos ya por el estudio de alguna sospecha de patología intraarticular, pues tomados unos rayos X o unos estudios adicionales, y de allí pues podemos encontrar este hallazgo incidental. Ocasionalmente, pues, algunos casos se han informado que previamente los pacientes pueden hablar de un traumatismo localizado, de allí que pues, se creían otras teorías de la inflamación. Sin embargo, pues, esto no tiene mucha claridad. Cuando se presenta en la rodilla, vemos cómo el patrón pues, de presentación de unas lesiones en el compartimento anterior pues, son más frecuentes en estos casos. La sinovitis billonodular pigmentada localizada, entonces radiográficamente podemos encontrar una erosión ósea como un resultado pues, de la presión localizada que se ejerce por la lesión intraarticular. Y en las resonancias magnéticas vamos a visualizarlo ya como una masa de tejido blando que es bien delimitado, que se va a diferenciar pues, en la presentación de la difusa. Esto, si no se trata, pues puede seguir causando más adelante pues malestar, dolor, obviamente llegar a limitaciones de la movilidad por el aumento del volumen y evitando pues la realización de las actividades diarias de los pacientes. La recurrencia en este tipo de casos cuando es tratado se ha reportado en el 8% de las veces después de una sinovectomía. Y vemos que, pues ya hablando algo más adelante, vamos a hablar un poquito más de la radiografía, pero de los hallazgos radiográficos, esta localizada puede mostrar una masa que es excéntrica y extrínseca de tejido blando, que puede llegar obviamente a causar la erosión de las estructuras pues adyacentes. Con respecto a su histología, vamos a encontrar pues una mezcla de células mononucleares similares a histocitos, linfocitos y células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. También pues las características de estas células mononucleares que son pequeñas y redondas, pero también pueden tener algunas en forma de uso. Con frecuencia pues estas células de Santoma también están presentes y pueden extenderse hacia la periferia pues de la muestra que se envíe, y casi siempre pues vamos a observar depósitos de hemosiderina que le va a dar las características radiológicas en la resonancia. Y rara vez pues vamos a observar necrosis focales. Entonces comenzamos con algunos ejemplos. La idea es mostrar pues muchas imágenes. Este es pues la presentación pues como hablábamos más típica a nivel de las falanges de las manos o incluso de los pies, y vemos como en este caso en un tumor de células gigantes de la vaina del tendón, pues es un varón de 46 años que presentó pues una masa indolora en el dedo anular derecho. Y en estas radiografías, pues en la proyección AP de la mano y el dedo anular, vemos como hay una masa de tejido blando que pues en este caso la reportaban de aproximadamente 3.5 a 5 centímetros en el dedo anular, y que presentaba ya unas erosiones óseas y unos cambios quísticos pues hacia la falange media, como lo observamos acá. Este es otro caso pues de presentación también de la localizada, como vemos en la falange de los pies. Este también pues es un tumor de células gigantes de la vaina del tendón, y vemos como en un varón de 47 años presenta una masa indolora en el dorso del pie izquierdo. Vemos en las resonancias pues una masa de tejido blando que en este caso pues está entre el primer y el segundo artejo. Y una de las características que empezamos ya a notar en la resonancia es que son de baja señal en las secuencias tanto T1 como T2. Esto es dado por los depósitos de hemosiderina, y vemos como pues en las diferentes imágenes ponderadas tanto en T1 y T2 vemos que es una imagen hipointensa o de baja señal. Este es otro caso. Esto es una mujer de 26 años con una masa de crecimiento lento en el pie izquierdo. Nos hablan como una masa de tejidos blandos pues en el pie
que erosiona la base del tercer y el cuarto metatarsiano y de la tercera cuña y también compromete el cuboides. Igualmente, pues algo característico es que no vamos a ver calcificaciones en esta imagen y igualmente vemos como en las imágenes ponderadas de T1 y T2 pues van a dar una señal de intermedia a baja. ¿Listo? Ahora hablando de la sinovitis billonodular pigmentada de tipo difuso, entonces esta es una presentación que es más frecuente en pacientes menores de 40 años y tiene un ligero predominio en mujeres. Este sí es un dato que pues lo repiten en la literatura. Es un tumor predominantemente intraarticular que en el 75% de los casos se va a presentar en la rodilla. Igualmente se va a presentar con una articulación inflamada, pero ya empezamos a diferenciar del tipo localizado y es que esta articulación sí va a ser una articulación muy dolorosa, que incluso va a ser muy sensible al tacto y obviamente va a tener una gran limitación funcional. Radiográficamente, pues vamos a encontrar unos cambios degenerativos que son más de características globales en la articulación, es decir, que va a comprometer varios compartimentos. Hablábamos que en la localizada, digamos, cuando se presenta en la rodilla, tiene una ubicación más hacia el compartimento anterior y aquí va a ser más bien unos cambios globales. En la resonancia, pues vamos a ver una masa de partes blandas que es mal definida y que obviamente pues no va a tener una masa bien limitada como la localizada. La evolución, pues, hablan de la historia natural de esta enfermedad, es que si no se trata va a dar dolor, pues un dolor continuo, una gran disminución en rangos de movimiento y obviamente una gran erosión de la articulación. Las tasas de recurrencia en estos casos es mucho mayor, del 31% al 33%. Nos hablan como la articulación pues afectada en el inicio de esta presentación pues va a estar, si lo tomamos o vemos un paciente que está en el inicio de la enfermedad, pues vamos a ver una articulación que todavía no está afectada, pero que por los cambios de presión que puede generar esta masa a nivel intraarticular, sí nos va a llevar a una gran evidencia de artrosis articular e incluso pues la presencia de quistes subcondrales. En el 84% de los pacientes podemos ver pues, que hay cambios de densidad pues, en el tejido blando y la tumefacción también, pues el compromiso de los tejidos blandos periféricos pues, independiente de que esto sea una enfermedad predominantemente intraarticular. Las calcificaciones igualmente pues, nos dicen que son muy raras, esto nos va a ayudar también a distinguir de otro tipo de patologías que nos pueden ser similares y vemos como el 51% también de los pacientes tienen ya cambios osteocartilaginosos que pues, van a ser grandes erosiones corticales y disminución severa del espacio articular. Entonces en la histología esto va a mostrar un patrón infiltrativo, se ven espacios llenos de sangre hasta en un 10% de los casos, vamos a observar células gigantes osteoclásticas pues que pueden estar ausentes o incluso pueden estar presentes en el 20% de los casos. Las células mononucleares son de dos tipos, nos hablan de células pequeñas parecidas a histocitos y otras células que son más grandes. E igualmente pues nos hablan cómo estas células pueden ser redondas, fusiformes, algunas en formas de uso también. Y que esta presentación puede llevar a ser diagnosticado pues erróneamente como un sarcoma. Entonces aquí vemos algunas imágenes histológicas. Entonces pues lo que quiero mostrar en la primera imagen es como pues hay una hiperplasia sinovial con un pigmento de hemosiderina, que es pues su mayor característica, con imágenes de, pues, de una proliferación de células fibrohistocíticas mononucleares y que en esta imagen, pues en la tercera imagen, acá vemos cómo tiene una característica de un patrón de vellosidades, en los cuales vemos igualmente que tiene una gran captación por hemosiderina y pues las vellosidades que podemos encontrar como una imagen característica. Entonces estos son otros ejemplos, aquí ya estamos viendo pues una sinovitis billonodular de tipo difuso en un paciente de 67 años que se presentó con un dolor de rodilla derecha. Es un dolor que inicia pues de manera gradual, pero posteriormente fue muy limitante. En las radiografías pues vemos cómo hay un estrechamiento del espacio articular, inicialmente pues del compartimento medial, e incluso pues las flechas los que nos quieren mostrar es que ya empieza a presentar unos quistes subcondrales. Yo sé que está mala la calidad, pero pues ahí lo que nos quieren mostrar son unos quistes subcondrales que se nos pueden presentar
e incluso pues en algunos casos nos hablan de podemos evidenciar en la radiografía la tumefacción pues de los tejidos blandos. Y como siempre nos repiten, pues no tenemos evidencia de calcificaciones. Esta es otro paciente, ya es una resonancia en el que nos muestran pues el derrame articular con una de intensidad pues intermedia a baja de las lesiones, tanto en imágenes ponderadas de T1 y T2. Pues vemos como pues, las erosiones articulares pues son importantes, ya los quistes subcondrales en el fémur distal y en la tibia proximal. La presentación también pues frecuente en el fémur proximal, en el nivel de la cadera. Vemos como esta cadera pues ya tiene unos cambios severos de coxartrosis y más que todo hacia las zonas que soportan peso. Vemos también cómo se presenta un quiste subcondral pues, a nivel del cuello femoral y obviamente pues esto nos tiene que hacer pensar. La radiografía no es nuestro examen de gold estándar para el diagnóstico de la sinovitis, ya que pues estos cambios pueden estar simplemente asociados a unos cambios artrósicos o degenerativos. Es decir, que nuestro gold estándar para identificar estas lesiones pues va a ser la resonancia, en la cual otra vez repetimos que podemos mostrar edema del tejido blando, tanto en la cabeza como en el cuello femoral, en este caso derecho, con erosiones ya marginales de quistes subcondrales en las superficies tanto de la cabeza femoral como del acetábulo. Incluso pues vamos ya a notar cómo identificamos hipertrofia de la sinovial de baja señal. Esta es otra imagen, un poquito pues más clara. Esta es una imagen de un hombre joven con molestias en la rodilla, nos reportan pues en este artículo. Vemos cómo tienen grandes depósitos de baja señal tanto en el fémur distal como en la tibia proximal, incluso pues compromiso tanto de la grasa de Hoffa o como los tejidos blandos alrededor de la rodilla, que igualmente pues van a tomar estas características de bajo señal con una hipertrofia pues de la sinovial. Y en el hombro, que también pues se nos puede presentar en el hombro, pues aquí vemos como igualmente vemos esa baja señal con unos quistes subcondrales en la cabeza femoral. Incluso pues podemos, aquí no lo vemos, pero en otros cortes mostraban el compromiso de la glenoides. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues es el conjunto de tres cosas importantes y el principal es el examen físico, en el cual vamos a descartar otras patologías. Vamos a hacer los estudios por imágenes en el cual pues, la radiografía siempre nos va a ayudar. Sin embargo, pues el gol estándar para ir al diagnóstico es la resonancia. Y por último, por supuesto, la confirmación histológica es la que nos va a dar ya la etiología de la enfermedad. Aquí pues otra imagen adicional, perdón. Disculpen, otra imagen adicional, pues no es posible diferenciar un derrame articular. Lo que nos muestra es que no es posible diferenciar un derrame de un engrosamiento o una proliferación sinovial solamente con las radiografías, por lo cual en el 54% de los casos podemos encontrar radiografías pues incluso normales. En este caso nos muestra una mujer de 50 años con un dolor mínimo, pero con una inflamación persistente de la rodilla derecha, que después la llevó a una rigidez durante un año en seguimiento. En las radiografías, pues como vemos, no notamos nada particular, sino como una artrosis leve a moderada. Es decir, que por estas razones no podemos determinar el diagnóstico solamente con las radiografías. Y en las resonancias, pues ya vemos cómo vemos estas hipertrofia, tanto compartimiento anterior como posterior, de baja señal, y pues yo lo traduje como floración, no sé si está bien traducido, pero una señal o un signo típico de la resonancia, que era un artefacto de floración, que lo tomo es como esas características de vellosidades de la sinovial hipertrófica. Entonces, ya para su tratamiento, entonces hablando específicamente de la localizada, su tratamiento inicialmente pues es la observación con un seguimiento seriado e incluso pues algunos actores hablan pues de la decisión quirúrgica de entrada. Esto va a estar determinado principalmente por los síntomas y por la limitación pues de los rangos de movilidad articular. Si es un paciente que se presenta ya limitado con una disminución importante, pues ya la observación no sería el mejor manejo. En pacientes que podemos hacer un seguimiento o un control seriado sin intervención quirúrgica, la ideal es hacer un control radiológico cada 6 meses y idealmente pues con resonancia. Resonancia también, hacer un control cada 6 meses nos recomienda en tumores de difícil acceso, en el cual pues determinemos que
el manejo quirúrgico puede llegar a ser demasiado mórbido para el paciente. Entonces, hacer seguimiento con resonancias. Ya la resección es cuando decimos hacer un manejo quirúrgico. Empezamos por la discusión de una resección abierta versus artroscópica. Con respecto a esto, los estudios inicialmente pues hablaban históricamente de las resecciones abiertas de las lesiones. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas técnicas artroscópicas se ha demostrado cómo esta resección artroscópica no tiene diferencias significativas con la resección abierta e incluso pues tiene periodos de recuperación más tempranos. La dificultad con la artroscopia pues es la resección incompleta de la lesión y obviamente la dificultad para llegar pues a zonas que no son frecuentemente utilizadas en artroscopia, como por ejemplo todo lo del compartimento posterior, que si bien tenemos accesos artroscópicos, no son de uso habitual y pues necesitaría obviamente cirujanos entrenados. Con respecto al tratamiento de la sinovitis billonodular pigmentada de tipo difuso, igualmente, pues en algunos casos nos hablan de la observación y el seguimiento seriado. Sin embargo, como sabemos, estos pacientes se nos presentan mucho más sintomáticos, con más limitación, por lo cual le hablamos pues del tratamiento quirúrgico como una opción. La ortotomía abierta, pues con sinovectomía, que fue la principal o la inicial, fue vista en algún momento como el tratamiento óptimo. Sin embargo, pues teníamos todavía recurrencias del 19 al 33%. Si nos íbamos al otro ítem, que solamente era la resección artroscópica, vemos que las tasas de recurrencia pues, subían del 92 hasta el 94%. Obviamente son tasas de recurrencia no aceptables, por lo cual la combinación de las dos técnicas nos ha llevado a que tengamos unas tasas de recurrencia del 9% y siempre pues recomendando la artroscopia para la resección de todos los componentes anteriores y la sinovectomía abierta para la recepción pues, del compromiso en el compartimento posterior para poder tener esta recurrencia pues, que bajaba al 9%. Con respecto a otros tratamientos, la radioterapia en algún momento se utilizó con unos estudios que reportaban pues, una tasas de recurrencia baja. Sin embargo, pues empezaba la discusión de que la radiación pues, no es una terapia realmente benigna, que pues estábamos haciendo, puede causar algunos daños permanentes tanto en piel o rigidez de la articulación. Entonces, pues, hablaban algunos autores de que no era unas consecuencias aceptables para tratar un tumor que realmente es de un origen benigno. Entonces, de allí que empezó a dejarse un poco por algunos autores el uso de radioterapia y no recomendarlo más. Otros tratamientos modernos como el uso del imatinib, que enfocaba pues al origen etiológico de la tirosinquinasa, como hablábamos anteriormente, y pues al inhibirla bloqueaba pues diferentes complejos o receptores que ayudan pues, a evitar el crecimiento de esta lesión. Esto se puede usar tanto como un manejo único o como un manejo adicional a la terapia pues, de resección artroscópica o la resección abierta. Igualmente otros estudios también como la molécula PLX3397, que también se ha demostrado que es un inhibidor pues, selectivo de este factor CFMS, que nos ha mostrado que el bloqueo de esta molécula pues, nos puede también ayudar pues, a disminuir esta presentación. Sin embargo, pues nos hablaban que está todavía en fase 3 de estudio. Y otros artículos hablan de la criocirugía y es pues estas resecciones cuando lo hacemos abiertos, ayudarnos pues del gas, pues de la criocirugía para poder pues disminuir como un manejo ayudante a estas lesiones. Sin embargo, pues esto no nos hablan de que se haga de una manera rutinaria. Este es un mapa que nos mostraba algún artículo para intentar pues, de esclarecer su manejo. Pues en resumido, es lo que estamos hablando de las dos presentaciones, la localizada o la difusa, la localizada también pues llamada nodular, en que vemos que pues, tenemos una confirmación tanto histológica como en resonancia y vamos a determinar si el paciente está asintomático o sintomático. Si está asintomático se considera un paciente estable en el cual pues no hay dolor, no hay limitación y podemos observar con una vigilancia cada 6 meses. Si el paciente en esta presentación localizada está sintomático, igualmente pues podemos ya considerar el manejo de la decisión quirúrgica con las técnicas tanto artroscópicas, si está en el compartimento anterior y es fácilmente accesible, o si no es accesible, pues pensar en la resección abierta.
Si tenemos la presentación difusa, igualmente vamos a hablar de un paciente asintomático o sintomático. Si está asintomático, está, digamos que permitido o se ha recomendado también la observación. Sin embargo, otros autores hablan de que a pesar de ser pacientes asintomáticos, deberían ser llevados a una resección quirúrgica. Y bueno, si vemos que es paciente sintomático, obviamente pues vamos a hacer la decisión quirúrgica ayudado con las nuevas terapias como el imatinib. Igualmente lo mismo, si vemos que tenemos unas lesiones artroscópicamente resecables, lo podemos hacer solo o idealmente siempre la recomendación es con ayuda o en combinación de la sinovectomía abierta. Recordar pues otros diagnósticos diferenciales como la artropatía amiloide, condromatosis sinovial, el hemangioma sinovial, lipomatosis sinovial, sarcoma sinovial o la infección, que pues cada uno va a tener unas características diferentes en la resonancia. Pues yo las tengo, pero pues digamos que para extendernos y nos complicamos un poco con todo, pero la ideal es que hay otros presentaciones que nos pueden ser imitadores de esta lesión. Sin embargo, la gran distinción a nivel de resonancia es que, recordemos, son imágenes hipocaptantes o de hipointensidad, tanto en señales ponderadas T1, T2, y esto pues nos va a ayudar a definir la patología. Y para terminar, pues unos casos clínicos, pues no son del instituto, eso es un caso clínico de la literatura, pero pues es como para ver lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, una mujer de 31 años con un cuadro clínico de 2 años de evolución, a un aumento progresivo del volumen de su rodilla izquierda, no presenta dolor, no hay fiebre, no antecedentes de trauma, sin embargo, pues sí ya ha tenido pues rigidez y ya ha tenido algo de limitación funcional. Es valorada inicialmente por el servicio pues de ortopedia, donde lo enfocan inicialmente como un proceso de probable origen infeccioso y realizan una artrocentesis. Esta artrocentesis pues muestra un líquido sinovial y cultivos que son negativos para infección. Sin embargo, el estudio citológico pues sí muestra que hay abundantes neutrófilos, histocitos, linfocitos y escasos pues hemosiderófagos. Es decir, tampoco nos aporta mucho realizar una artrocentesis y finalmente pues lo descartaron pues el proceso infeccioso. Posterior a esto ella fue remitido pues al servicio de reumatología pensando pues en un origen pues autoinmune. En ese momento pues la paciente ya empezó a presentar algo de dolor y limitación funcional pues más importante. Hasta que finalmente pues toman una resonancia, muestran esta resonancia que hay un moderado derrame articular con una hipertrofia de la sinovial y una masa pues de las partes blandas hipointensa tanto en secuencia T1 como en T2. Ya con estos resultados pues se sospecha la sinovitis billonodular. El paciente es, por el servicio de ortopedia en ese momento le hacen una biopsia incisional y el estudio pues obviamente confirma ya los depósitos de hemosiderina y confirma pues el sinovitis billonodular pigmentada. Estas son las imágenes de la resección. Y bueno, aquí termina este caso, pues mostrar cómo este caso nos podemos, si no, pues no tenemos en cuenta este diagnóstico, confundir, pues pensar en otras patologías y la paciente obviamente tardar su tratamiento, su diagnóstico y obviamente procedimientos pues innecesarios como la artrocentesis. Y finalmente hablábamos de que los casos en la literatura esencialmente eran de adultos, que el niño era muy, muy escaso. Encontré este reporte de caso de una sinovitis billonodular en un niño de 3 años. Es un reporte de caso donde igualmente el niño pues consulta inicialmente por dolor, por un aumento del volumen. En este caso inicialmente lo enfocaron como una artritis idiopática juvenil. Sin embargo, pues ya después de haber hecho la biopsia y la toma de la resonancia, pues se encuentran cómo es un diagnóstico de una sinovitis billonodular en un niño de 3 años. Entonces, pues sí, son casos raros, pero de todas formas nos dan la recomendación de que pues tenemos que tenerlo también como un diagnóstico probable. Y esta es la literatura revisada, aparte de los que ya se mostraban en la charla. Muchas gracias.